Ya listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la desparasitación en niños, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Entonces, vamos a hablar primero de qué son los parásitos, ¿ya? Los parásitos son unos microorganismos, son organismos, son seres que viven en otros organismos para poder vivir, ¿no? No puede vivir solo, o sea, necesita de otro ser viviente para poder vivir, ya que se alimenta a expensas de este organismo huésped, que así lo vamos a llamar, o lo necesita para poder reproducirse. No solo sin este organismo no puede cumplir estas funciones, no puede alimentarse o no puede reproducirse. Entonces va a necesitar este huésped. No, bueno, las infecciones producidas por parásitos afectan a más de 1.000 millones de personas a nivel mundial. Son bastante frecuentes, ¿no? Y de hecho muchos de nosotros a veces hemos tenido, nuestros hijos han tenido infecciones por parásitos y en realidad ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Son mucho más comunes en áreas rurales y en países de bajos ingresos como el nuestro, ¿no? Tienen un gran impacto en la población, ¿no? Genera ausentismo escolar, ausentismo en el trabajo, retraso en el crecimiento de los niños, en los niños pequeños, ¿no? Deterioro en el desarrollo de habilidades cognitivas, en el desarrollo de los niños pequeños, ¿no? Y a largo plazo es una grave carga económica para muchos países. Entonces, esto de acá, el tema del retraso del crecimiento, el deterioro de habilidades cognitivas, en realidad se va a dar cuando el niño tenga una infección parasitaria por mucho tiempo y tenga quizás muchos efectos o muchas consecuencias de estas infecciones, ¿no? O sea, si tenemos una infección parasitaria por ahí aislado, la captamos rápido, la tratamos, la manejamos, en realidad no pasa nada, ¿no? Esto se torna en un problema cuando estas infecciones son repetitivas o son muy prolongadas, ¿no? Hay algunos parásitos que evita, o sea, no es que directamente el parásito va a causar estos problemas, ¿no? Sino que el parásito puede causar, por ejemplo, mala absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Entonces la falta de esos nutrientes va a hacer que en el tiempo se produzcan cuadros como el tema de la anemia, que va a afectar mucho las habilidades cognitivas y el desarrollo de los niños. Entonces, más que nada, es un efecto a largo plazo y que viene en base a una cadena de consecuencias que nos generan esas infecciones por parásitos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de parásitos? ¿No? Los parásitos se dividen en tres tipos: los protozoos, los helmintos, que son de estos los cuales se realiza la desparasitación, y los ectoparásitos. Los protozoos no los podemos ver, son unicelulares, es decir, que son formados por una célula, son microscópicos, no los podemos ver, y son capaces de multiplicarse adentro de los seres humanos, ¿no? La transmisión de estos protozoos generalmente se va a dar por vía oral fecal, ya que estos parásitos van a vivir dentro del intestino, ¿no? Luego también hay los que viven en la sangre, como por ejemplo la malaria, y otros tejidos, y estos se van a transmitir por un vector, ¿no? Entonces, como los mosquitos, por ejemplo, que transmiten la malaria, así, ¿no? O sea, el vector vendría a ser el mosquito, es el transporte de este parásito que lo va a llevar a nuestro organismo para que produzca una infección. En el caso de los helmintos son multicelulares, es decir, están conformados por muchas células y son visibles al ojo humano, ¿no? Cuando son adultos, generalmente tienen una forma de gusano, son los famosos gusanos, ¿no? Son grandes y sí se pueden ver sin el microscopio porque están conformados por muchas células. Y de ahí tenemos los ectoparásitos. Aquí vienen ya las garrapatas, las pulgas, los piojos, los ácaros. Los ácaros no los podemos ver, algunos de estos son pequeños, pero los podemos lograr ver, como las garrapatas, las pulgas y los piojos. No, los ácaros por lo general no los vemos, pero también son considerados ectoparásitos. Se pegan a la piel o escarban en ella y permanecen ahí durante periodos relativamente largos y pueden producir diferentes tipos de infecciones, ¿no? Como acarosis, ¿no? El tema de los piojos, las garrapatas a veces producen unas enfermedades, incluso hasta la enfermedad de Lyme, pero bueno, esas son cosas que son en verdad menos comunes. El tema de los piojos sí puede ser bastante común, las pulgas también, los ácaros. Entonces, básicamente, estos son los tres tipos de parásitos que existen, ¿no? Entonces, como les decía, los helmintos son los parásitos con los cuales nosotros vamos a tener que hacer esta desparasitación. Entonces, ¿qué tipo de infección producen los helmintos? Los helmintos producen la geohelmintiasis. No geo, ¿por qué? Porque estos parásitos generalmente están en la tierra. Y helmintiasis, porque bueno, pues es la infección que producen los, ¿no? Estas infecciones, como les decía, están transmitidas por el contacto con el suelo. Son las infecciones más comunes a nivel mundial y afectan a las poblaciones más pobres y más vulnerables, ¿no? Los agentes causales más importantes son el Ascaris lumbricoides, la Trichuris trichuria y las uncinarias, ¿no? Se estima que un tercio de personas está infectada por geohelmintos, eso es un montón. O sea, si en una habitación hay 3 personas, una de esas personas va a tener una infección por helminto. Y cerca de 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por estos parásitos. Esta infección es mucho más frecuente en niños
y en mujeres. Por eso es que por lo general, no sé si alguna vez les ha tocado alguna campaña de desparasitación, van muy enfocadas en niños, en mujeres en edad reproductiva y mujeres gestantes. Entonces, para hablar de la germintesis, como les decía, son transmitidas por el contacto con el suelo, ¿no? Con la tierra, ¿no? Son las famosas lombrices intestinales, los gusanos intestinales, ¿no? Afectan a las poblaciones más pobres, los más perjudicados, como les decía, son los niños, son las mujeres en edad reproductiva, en especial las embarazadas, ¿no? Hay dos tipos se dividen en dos grupos, los helmintos, los nemátodos, como el ascaris, la trichuris trichuria, y la uncinaria, ¿no? Que es el necator americanos, ¿no? Si bien estos parásitos están en el suelo, también nosotros los podemos ingerir, o sea, los podemos comer accidentalmente. ¿Cómo? A través del agua. El agua en el Perú, lamentablemente, no es un agua potable, o sea, que independiente de que nosotros estemos o no en una zona rural, de igual manera, toda el agua en el Perú, por más de que sea agua potable, siempre tiene un grado de contaminación. Por eso es que nosotros no podemos tomar agua del caño como en otros países. Entonces, en esta agua, generalmente cuando se toma agua cruda, ¿no? El agua del caño, ahí, no, ahí hay huevos, hay contaminación de estos parásitos, ¿no? Cuando comemos alimentos que están mal lavados, que no los hemos lavado bien, o no los hemos servido o sancochado bien, por el mismo problema del agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado, cocinar bien, lavar bien los alimentos, ¿no? También hay algunos alimentos que pueden contagiar porque atraviesan la piel, ¿verdad? No duelen, no se sienten, ¿verdad? Es casi imperceptible, ¿no? Desde el suelo, los niños que corren descalzos en los descampados donde hay un montón de tierra, ahí pueden haber un montón de parásitos, en especial si en estos descampados hay animales, ¿no? O sea, animal vacuno, ¿no? Animal perro, gato, vacas, etcétera, ¿no? Suelen haber mucho más riesgo de transmisión, ¿no? Bueno, básicamente eso. ¿Y cuáles son los síntomas? Por lo general, las personas no presentan síntomas, por eso es que son tan difíciles de detectar, porque la mayoría de los casos, más del 95% de los casos, no va a tener ningún síntoma y van a pasar completamente desapercibidas. Por eso es que se empleó esta técnica. La OMS decidió realizar esa desparasitación para poder prevenir esas enfermedades. Cuando ya la infección es mucho más grave, que es poco común, puede causar algunos síntomas, ¿no? Los síntomas más comunes son las diarreas, el dolor abdominal, el malestar general, la debilidad del cuerpo, ¿no? Y en algunos casos podría incluso generar prolapso rectal. Entonces, ¿qué es el prolapso rectal? Es cuando alguna parte del intestino sale por fuera del ano y nosotros vemos que está saliendo un órgano, no por afuera del ano. Esto básicamente es lo que vendría a ser el prolapso rectal. Cuando nosotros estamos gestando y contraemos una de estas infecciones, puede tener efectos en el bebé puede nacer con bajo peso, puede perjudicar el crecimiento físico y el desarrollo psicomotor del bebé. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo es que sucede eso, no? Los huevos son eliminados a través de las heces de las personas que son infectadas, ¿no? Esas heces lamentablemente pasan en nuestro país al agua. Entonces, esta agua luego se utiliza para regar, ya sea el jardín, el pasto, las tierras, los alimentos que vamos a consumir, y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Lo ingerimos este alimento contaminado, nos infectamos, hacemos deposiciones en el baño, se contamina nuevamente el agua y es un círculo vicioso, ¿no? Los helmintos que son adultos van a vivir adentro del intestino de nosotros, ¿no? Lo que va a hacer todo este ciclo de transmisión, o sea, fuera de nosotros en realidad son los huevos, ¿no? Las lavas. Entonces, como decía, se transmite, ¿no? A través de las verduras, de las frutas, de las comidas que están mal cocidas, mal lavadas, mal peladas por ingesta de agua contaminada. Entonces, en este cuadrito bien bonito y bien gráfico, nos explica, ¿no? Nosotros consumimos los huevos de estos parásitos en los alimentos, en el agua, y luego es defecado y vuelve pues al origen, ¿no? Vuelve al agua. Algunos de estos parásitos también pueden ingresar a través de la piel, de las manos, de los pies, ¿no? El contacto, como les decía, el contacto directo entre humanos y animales va a favorecer mucho más a esta transmisión de parásitos, ¿no? No se ven a simple vista, es imposible ver estos huevos, son minúsculos o microscópicos, contaminan el agua, usamos esa agua para lavar las verduras, las frutas, comemos y nuevamente nos... Entonces, ¿y qué sucede con los niños? ¿Por qué es más común en los niños? Porque los niños juegan en el suelo contaminado. Se llevan las manos a la boca sin lavarse. A los niños les encanta jugar con la tierra. Yo tengo un hijo, mi hijo tiene 5 años y a mi hijo le fascina la tierra. O sea, no se imaginan cómo le puede gustar jugar con la tierra. Y en verdad, estar detrás de él todo el día es imposible para decirle, oye, lávate las manos, hay que limpiar el juguete, no sé qué, no te lleves a la mano al ojo, a la boca, etcétera. Así nosotros querramos y estemos con lupa detrás de ellos, no podemos. Entonces, es muy común que esto suceda. Entonces, ellos van a jugar, van a tocar, van a estar en contacto con otros niños, van a tocar la tierra, se van a llevar la mano a la boca, al ojo.
etcétera. Es muy fácil que ellos se contaminen, ¿no? Los huevos se desarrollan en el suelo. Esto es en el caso de estos parásitos que pueden penetrar la piel, como les decía, son los anquilostomas, ¿no? Desarrollan en el piso y liberan unas larvas, ¿no? Que maduran hasta una forma que pueden penetrar la piel, ¿no? Y esto sí, la infección, bueno, se produce por caminar descalzo sobre el suelo contaminado. No hay transmisión directa entre personas. O sea, si yo tengo parásitos y la persona que está a mi costado no tiene parásitos, yo no la puedo contagiar. O sea, el contacto no se da de esa manera, ¿no? Porque así yo elimine huevos a través de mis deposiciones. ¿Por qué? Porque esos huevos necesitan por lo menos 3 semanas estar en el ambiente para poder madurar antes de hacerse infectante. Entonces es bastante difícil en realidad que el contagio sea directo de persona a persona. ¿Y cuáles son los efectos, no? ¿Por qué es que es tan importante hablar de los parásitos? ¿No? Porque estos parásitos se van a alimentar. Como les decía, son parásitos, ¿por qué? Porque necesitan de un hospedero para poder alimentarse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este parásito va a vivir adentro de nosotros, pero para poder vivir nos va a quitar nutrientes. Entonces, esos nutrientes que a nosotros nos ayudan en miles de cosas, en estar bien nutridos, en el desarrollo cognitivo, en el crecimiento, en el desarrollo intelectual, psicomotor, todo tipo de desarrollo, siempre necesitamos micronutrientes para poder favorecer estos procesos. Entonces, si nosotros tenemos un parásito dentro que se está comiendo toda nuestra energía, todos nuestros nutrientes, no va a haber lo suficiente para que nosotros podamos desarrollar. Entonces, más que nada, ese es el problema con los parásitos, ¿no? Hay una pérdida de hierro, puede haber una anemia muy severa, puede haber pérdida también de proteínas, porque los parásitos también se alimentan de las proteínas, ¿no? Entonces, de hecho, en algún momento han escuchado a veces cuando nuestros hijos son flaquitos, ay, seguro que tiene un gusano en el poto, por eso no come. Siempre el comentario de la tía, la abuelita, que viene y nos dice eso. Y es real, o sea, entre broma, y a veces nos puede parecer chistoso, hasta una burla, a veces sucede esto, ¿no? A veces es que nuestros hijos nosotros los vemos comer como un barril sin fondo y son flaquitos, flaquitos, flaquitos. ¿Y por qué? Porque puede ser que tengan una infección por parásitos que se está comiendo todo su alimento. Entonces, por eso es que el niño no engorda, ¿no? Como les decía, no solamente eso, por ejemplo, los anquilostomas también producen pérdidas de sangre, ¿no? De sangre intestinal, y esto hace que pueda haber una anemia. Entonces, también a largo plazo afecta todo el desarrollo cognitivo, intelectual, crecimiento del niño, ¿no? Los helmintos hacen que se absorban más los nutrientes, como les mencionaba. Algunos también pueden generar la pérdida de apetito. Hay niños que a veces no tienen hambre, no quieren comer, se sienten llenos todo el día, ¿no? En algunos casos pueden causar diarreas, pueden causar disenterías. Entonces, si nosotros vemos que algunas de estas cosas en nuestros niños, ahora, ojo, también es normal. Los niños no comen tanto como los adultos, porque los niños no comen por condicionamiento como nosotros, sino porque realmente lo necesitan. Entonces, por lo general, los niños comen un poco menos, gastan mucha más energía, entonces tienden a engordar menos también. Entonces, hay que también trazar y ver como la normalidad. Hay niños que también son flaquitos de su contextura. Todos los cuerpos son distintos. Entonces, hay que ir viendo. Si nosotros creemos o sospechamos que pudiera haber algún tipo de infección por parásitos, es importante llevarlo al pediatra para que se le haga el estudio de las heces, y de acuerdo a ello vean si es que realmente hay una infección que amerite tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos estas infecciones? Como les decía, la falta de acceso al agua, al saneamiento, es la causa principal de la persistencia de estas infecciones en nuestra realidad, ¿no? La OMS se le ocurrió esta iniciativa que fue bastante efectiva, que es la desparasitación masiva, 1 o 2 veces al año, en comunidades y en países que tienen altas prevalencias, junto con las medidas de higiene personal, ¿no? El incremento del acceso al agua potable en las poblaciones, el saneamiento, son intervenciones que se plantean para poder reducir la carga de la enfermedad. En el Perú, la guía del MINSA indica que la desparasitación masiva se dé a partir de los 2 años de edad. Quizás en algún momento, si tienen hijos mayores que han ido al colegio, también a veces el MINSA va haciendo campañas y desparasita a todos los niños en el colegio de manera como campaña, ¿no? Esto es bastante común, es bastante normal, y en verdad no tiene nada malo, está bien hacerlo porque así podemos prevenir estas enfermedades que, como les decía, por lo general son silenciosas y no tienen ningún síntoma, entonces pasan desapercibidas. Entonces, ¿por qué es importante desparasitar a los niños, no? En las mujeres gestantes, las infecciones por parásitos producen anemia. Entonces, esto hace que haya un riesgo de que los bebés nazcan con un bajo peso al nacer, ¿no? Los niños infectados sufren de un deterioro físico, nutricional, cognitivo, debido a la mala absorción de los micronutrientes, a la anemia, ¿no? Porque los gusanos se alimentan de los tejidos del huésped. Y además tienen un gran impacto en el desarrollo social, económico, de las comunidades con altas prevalencias, ¿no? Porque sí afecta, ¿no? La capacidad del trabajo, el ausentismo escolar, todo esto genera
gran impacto a largo plazo. Quizás el problema no lo vamos a ver ahí mismo, pero una anemia crónica, un estado con un desarrollo cognitivo menos de lo normal por el tema de la anemia crónica y todo eso, produce un gran impacto a largo plazo. Entonces, ¿cuál es lo que dice, qué es lo que dice el MINSA? ¿Cuál es la resolución del MINSA? ¿No? La resolución del MINSA indica que esta desparasitación se debe dar para todos los niños a partir de los 2 años de edad y a todos los miembros de la misma casa, ¿no? Y por lo cual ellos hacen diversas campañas de desparasitación, visitan escuelas, comunidades enteras y van dando ahí los medicamentos. Quizás algún día también hemos ido al CRED con nuestros hijos y nos han dado ahí las pastillas para poder desparasitar a toda la familia. No, con ello en realidad lo que se busca es mejorar el estado de salud, el desarrollo, es una inversión pública, ¿no? Para evitar ese problema de salud pública, que a largo plazo va a permitir el progreso económico y social de todos los peruanos. Entonces, ¿cómo es la desparasitación? En realidad, se da una dosis única de medicación, o sea que en verdad es bien sencillo. Los fármacos que la OMS recomienda son el albendazol o el mebendazol. Se puede utilizar cualquiera de los dos y debe repetirse cada 6 meses. Ojo, esta desparasitación es profiláctica y esto quiere decir que va a prevenir una infección. Si nosotros ya tenemos una infección por parásitos, el tratamiento es completamente distinto, ¿no? Entonces, esto es más un tema preventivo que curativo. O sea, si nuestros hijos tienen una infección por parásitos, se les tiene que dar otro tipo de tratamiento. Y bueno, en realidad, eso es todo. Es un tema muy sencillo, como les decía. Es importante de igual manera que siempre, por más de que nosotros lo vayamos a hacer y sea completamente seguro, siempre con supervisión de nuestro pediatra. ¿Ya? Tomar medicamentos así como automedicándonos, yo siempre digo, no es lo mejor, ¿no? Siempre debemos tener la supervisión de un médico, que el médico nos haya dado un visto bueno. A veces hay cosas que nosotros no sabemos o no tomamos en cuenta al momento de dar una medicación, ¿no? Es un estudio muy largo, muy complejo en realidad, pero